No estoy despierto, vamos. Bueno, ese era Fernando, ¿verdad? Vamos a comenzar. Sí. Dice lo siguiente. Dice, el eje de una bobina de 200 espiras circulares de radio R igual a 0,1 es paralelo a un campo magnético uniforme de 0,2 teslas. Determine la fuerza electromotriz inducida entre los extremos de la bobina cuando durante un intervalo de 100 milisegundos y de forma lineal se duplica el campo magnético. ¿Cuánto valdrá dicha fuerza electromotriz si en el intervalo incremento de t invertimos el sentido del campo? Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es tener una imagen de qué es lo que está pasando. Yo tengo un momento que voy a dibujar en la pizarra. ¿Me veis a mí? Sí. Sí. Vale. Entonces, lo que me está diciendo es que tenemos una bobina de 200 espiras. Es el 548. Tenemos una bobina, la podemos dibujar así, que contiene un total de 200 espiras. Tiene un radio de 0,1 metros. Y entonces lo que me está diciendo es que es paralelo a un campo magnético uniforme de módulo 0,2. Es decir, tenemos el campo magnético en esta dirección 0,2 teclas. A continuación me dice que determina la fuerza electromotriz durante un intervalo de 100 milisegundos. Entonces lo que se duplica el campo magnético de forma lineal. Entonces lo que me están diciendo es que el módulo de este campo en un intervalo de, no sé si me estáis viendo, de milisegundos, de 100 milisegundos, pasa de valer 0,2, vamos a ponerlo aquí, 0,2 a valer 0,4. Entonces, sería algo así. Esto sería como varía la variación del módulo del campo magnético con respecto al tiempo. Vale, hasta ahí lo vemos. ¿Cuánto valdrá dicha fuerza electromotriz si en el intervalo incremento de t invertimos? Esto sería un segundo problema. Entonces, para poder hacer esto, necesito recordar la teoría, que es a lo mejor lo que no nos ha dado tiempo a hacer. ¿Qué me dice la teoría? La teoría me dice, un momentito que la vamos a proyectar. La teoría me dice lo siguiente. ¿Veis los apuntes? Entonces, tenemos que buscar... Sí. Sí, se ven. Tenemos que buscar la parte de la ley de Faraday. Entonces, la ley de Faraday... Un momentito que la localicemos. Por aquí. Por aquí. La experiencia de Henry, ya me he pasado. Aquí, es lo que estuvimos el otro día viendo. Lo voy a ampliar un poco.
No sé si se ve bien. Sí. Bueno, lo que me dice la ley de Faraday, digamos que tenemos dos formulaciones. La primera me dice que la fuerza electromotriz E es menos la variación del flujo en un cierto intervalo de tiempo. Y para ello tenemos que recordar qué era el flujo. ¿Qué era el flujo? A ver, ¿os acordáis dónde teníamos el flujo? Aquí. El flujo es el flujo del campo magnético. B es el producto del campo por S. ¿De acuerdo? Que, si recordáis, es el módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo que forma. Perdón, me estoy escribiendo en la pizarra y os estaba teniendo con el otro. Un momentico que pongo lo que he puesto en la pizarra. ¿Lo veis ahora la pizarra? Sí, sí, ahora sí. Vale, entonces lo que he escrito en este minuto es que la fuerza electromotriz es menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Y el flujo es B por S. Producto escalar. Módulo de B, módulo de S por el coseno de alfa. El quid de la cuestión es justamente esta última fórmula. ¿Por qué? Porque para poder tener una fuerza electromotriz tengo que tener una variación de flujo. Y para poder tener una variación de flujo pueden pasar tres cosas. Que cambie el campo, que cambie el módulo de la superficie o que cambie el ángulo entre ambos. En este caso, ¿en cuál de los dos casos estaríamos? ¿Qué estamos cambiando? ¿El módulo de B, el módulo de S o alfa? El módulo de B. Exactamente. En este caso, es un problema en el que estamos cambiando el módulo de B. Estamos modificando el módulo de B. ¿Cómo lo estamos modificando? De acuerdo con esta gráfica. Lo estamos pasando de 0,2 a 0,4. Esto de aquí sería la variación del tiempo. Y esto de aquí a aquí, sería la variación de B. Es decir, en este problema yo puedo escribir, si escribo aquí abajo no sé si se verá. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? La variación del flujo magnético, ¿lo veis? ¿Se ve? Por los pelos. Es la variación Sí que se ve. Sí, sí, se ve, se ve. Sí, sí, sí. de B por S por el Sí, sí, se ve, coseno se ve. de alfa. En este caso, S lo podemos calcular. ¿Voy a calcular S? Sí, porque S, si yo hago aquí un corte, lo que tengo es una espira cuyo diámetro vale 0,2, es decir, cuyo radio vale 0,1. Luego la superficie que tengo es pi por r cuadrado, que es igual a 314 por 0,1 cuadrado, ¿no? 3, vale, ahí me sale que la superficie de esa espira es 0,03 metros cuadrados. Una pregunta, Antonio, ¿y la superficie por qué es un vector? ¿Aquí te refieres? Sí. No sé si cuando definimos el flujo, imaginamos que este móvil es una superficie. Como estamos calculando el flujo y en el flujo tenemos que hallar el producto escalar, la superficie la caractericemos por un vector que es perpendicular a la misma, cuya longitud es el valor de la superficie y cuya orientación, ¿veis?, es perpendicular al móvil. Vale. No sé si lo recuerdas, Paula. Sí, sí. ¿Sí? Vale, entonces lo único que una vez que ya he hecho aquí una cuenta y paso a módulos,
ya lo trato como un número, es 0,03. Sería 0,03 y el vector sería así. ¿Lo veis? Así, perpendicular. Vale, entonces, si sustituyo aquí, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto ha cambiado el campo? 0, Pero Antonio, la dime. superficie no habría que multiplicarlo por el número de espiras. Sí, tienes toda la razón. Esto que estoy calculando sería, muy bien por la precisión, porque a mí se me estaba olvidando. Esto sería la variación del flujo para una espira, para una única espira. Luego el efecto lo vamos a multiplicar por 200. Vamos a ponerlo aquí, para que no se os olvide. Una espira. ¿Vale? Entonces sería 0,2, que es lo que cambia el campo, por la superficie, que es 0,03, por el coseno de alfa. ¿Cuánto vale alfa en este caso? Alfa es el ángulo entre el campo B y el vector de la superficie. El vector de la superficie también va en esa dirección, acordaos, es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 0. Coseno de alfa vale 1. ¿De acuerdo? Y esto sale, si no me he equivocado, 0,03 por 0,2. La variación de flujo me queda 0, lo pongo ya aquí directamente, 6 por 10 elevado a la menos 3 Webers, que es la unidad del sistema internacional. Y el tiempo son 100 milisegundos, 0,1 segundos. Eso sí que está bien, ¿verdad? Y entonces sería 6, si lo subimos arriba, 3 dividido por 0,1. Esto me queda 0,06 voltios, que multiplicado por 200 es 12 voltios. Esto sí que tiene sentido. Ahora sí, esto lo hemos podido hacer tan simple porque es una variación lineal. Pero imaginaos que en lugar de ser una variación lineal, el campo lo variásemos de acuerdo con una función de este estilo. Una curva. En ese caso, no podríamos hacerlo tal y como lo hemos hecho. Tendríamos que utilizar los diferenciales. Diferencial de flujo con respecto a diferencial de tiempo. Si os parece este tipo de problemas, que es el siguiente paso un poquito más complicado, los haremos en alguna clase posterior cuando os haya dado tiempo a hacer los fáciles. Los fáciles son los de incrementos, en los que simplemente hay que ver cuánto cambia en cuánto tiempo. Y ya está. Pero Vale. recordadme que no dejemos de ver de los otros tipos de problemas, de los de diferenciales. Y dicho esto, voy a responder a la pregunta del ejercicio de ayer. Un momentito que voy a presentar la pantalla. Vale, Una cosa, dime. que yo, por ejemplo, en los problemas estos en los que te piden dibujarlo, yo me pierdo en cómo tengo que hacer el dibujo. Que si puedes dar algún consejo de cómo hay que dibujarlo. En No- todos en general. No hay ninguno que vea cómo tiene que ser el dibujo en concreto del problema. Depende del tipo de problema. En los de corrientes te salen. Los de corrientes, ¿como cuál? A ver, fíjate en la pizarra. Voy a poner casos típicos. Y deja de cocinar. Un alambre, tenemos un alambre que tiene una corriente en este punto P. ¿Cómo sería el campo magnético? ¿Este lo sabrías hacer, Paula? Ahí, por ejemplo, con la corriente, ¿hay que ponerlo concreto si va hacia arriba o hacia abajo o eso da igual? No, es Porque una... está ahí... Si cambias, si cambias la dirección de la corriente, inviertes el campo. ¿Y cómo sé hacia dónde va la corriente? Voy a hacerlo. El truco que hago yo es dibujo un plano que corta el alambre.
Vamos a poner el punto más cerca. Entonces, el punto P estaría contenido en ese plano, que es perpendicular al alambre. Lo primero que me tengo que preguntar es cómo son las líneas del campo eléctrico. Y para ello me tengo que acordar de la regla de la mano derecha. Si la corriente es mi pulgar, hacia arriba, las líneas doblan así, como estoy haciendo, en el sentido, las flechas en el sentido de mis dedos. Con lo cual, sería... A ver, la línea pasa por detrás, por aquí. ¿Vale? No me ha quedado en el centro-centro, pero bueno. Por lo tanto, la distancia desde el alambre hasta el punto sería esta. Y el campo magnético que crea, fijaos, esto es, en este sentido, el campo magnético sería así. Ese campo está contenido en el plano. ¿Lo Pero- veis? Sí, pero ahí porque has puesto que la intensidad va hacia arriba. Eso es lo que yo no veo. Ah, bueno, eso se supone que es un dato que te da el problema. Te lo tienen que Ah, decir. vale. Si fuera hacia abajo, en lugar de ser este sentido, sería el contrario y el campo sería justo lo opuesto. Vale. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, en el que ha dicho Larry del electrón, ahí cómo harías el dibujo. Vale. Borro aquí. Bueno, antes de borrar este dibujo, por aprovecharlo, y ahora voy con lo que me has dicho. Si yo pongo aquí, otro alambre, vamos a suponer que este sí 1 y este sí 2, hacia abajo, ¿qué fuerza actuaría sobre este alambre? ¿Cómo sería? Repulsiva. Una fuerza repulsiva. Sería repulsiva. ¿Por qué? Porque tendríamos este es por L y por B. ¿Hacia dónde iría L? L va hacia abajo. B va en el plano. De L a B sería en este sentido, con lo cual la fuerza sería, tal y como veis, repulsiva. Y en el otro lado, lo puedo razonar igual, sería justo aquí. Fuerza repulsiva. ¿Eso lo veis todos? ¿Sí? Sí. Vale. Si no me decís nada más, paso al que me ha preguntado Paula sobre el problema sugerido por Jorge. Entonces, el típico problema de yo tengo una carga, ¿qué carga tenía? ¿Negativa o positiva? No me acuerdo. Negativa. Negativa. No está, ¿sabes? Y hizo valores. ¿Vale? Un momentico que me ponga el enunciado. O sin nada, ¿sabes? Era el 543. Dice, un electrón describe una órbita circular en el seno de un campo magnético uniforme de 0,08 de perpendicular al plano que contiene la órbita. Bueno, entonces lo que está pasando, este es el plano que contiene la órbita, y lo único que me dicen es que el campo es perpendicular. Claro, ahí Pablo dirá, sí, perpendicular, pero ¿cómo? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Si no me lo dicen, tengo que coger una de las dos opciones y me tienen que corregir consistentemente con lo que yo elija. Yo, por ejemplo, puedo elegir así, pero si no me dan más datos es una elección mía. ¿Mm? ¿En qué ejercicio estamos? En el 543. Vale, gracias. Sí, tienes razón. Ha comentado Paula sobre el ejercicio 543, que es con el que hemos estado trabajando antes, comentando antes. Entonces, me están diciendo que esto tiene una órbita circular. ¿Cómo sería esta órbita circular? Vale, para verlo, tengo que acordarme de la fuerza de Lorentz. ¿Cómo es la fuerza de Lorentz? ¿Alguien que me la recuerde? Es la carga por la velocidad
el campo. ¿Es así? ¿Por qué? Venga. ¿Cuál era la siguiente que me habéis preguntado? ¿Me habéis dicho algo? La aceleración, sí. La aceleración. Sí, bueno, el ejercicio en general, sí. ¿Que lo haga entero, queréis? Sí, sí. Vale, venga, lo hago entero. Entonces, hemos hecho, esto sería el apartado A, que es dibujarlo. El apartado B, la expresión vectorial de la fuerza magnética ejercida sobre el electrón cuando éste se encuentra en el punto inferior de la órbita. Vale, entonces, bueno, la expresión vectorial es esta. La fuerza sería Q por V por B, que sería, ¿cuánto vale la carga? Es la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19. por 10 elevado a la menos 19 por la velocidad, que es 3 por 10 elevado a 6, por el campo, que es 0,08. Esto sería en módulo, ¿vale? Si hacemos esta cuenta, es 1,6 por 3 por 0,08. Esto sale 0,384 por, ya he dado pero los exponentes, que son 10 elevado a menos 13. Bueno, entonces esto es, escribiéndolo un poquito más así, 3,84 por 10 elevado a menos 14 newtons. Si lo queremos escribir, cuando dice escríbalo en expresión vectorial, cuando está en el punto más bajo. Eso significa que además del módulo tenemos que decir la dirección, ¿no? O lo que es lo mismo, que F sería 3,84 por 10 menos 14 J, siendo J el vector unitario a lo largo del eje Y. Y por último, el módulo de la aceleración del electrón, ¿no? El módulo de la aceleración del electrón. En este caso, la aceleración, el módulo, va a ser aceleración normal de v cuadrado partido por aquí. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Aquí tenemos que utilizar la parte de teoría que decía que la aceleración que tenemos es una aceleración de tipo normal, es decir, la fuerza normal que está haciendo girar al electrón es lo que hemos llamado la fuerza de Lorentz, ¿no? Entonces, aquí es masa por aceleración normal, es Q por B, por V por B. Entonces, la aceleración normal se puede sacar simplemente dividiendo lo anterior para la masa. ¿Lo veis? Es decir, la aceleración normal, en nuestro caso, sería 3,84 por 10 elevado a menos 14 partido por la masa, que es 9,1009 por 10 elevado a menos 31. Entonces esto sale